Por la hora temprana aún nadie se animaba a bailar y ocupó una mesa cerca del escenario donde se hallaban los músicos. Pidió una copa de vino y comenzó la función que acostumbraba a dar en lugares semejantes a ese, donde antes del encierro forzado había sido asiduo, aunque allí era su primera vez. Y poco a poco de su rostro se fue apagando la sonrisa, ensombreciéndose con el aire melancólico de un poeta mustio por la pena. Improvisó para esa noche la historia de un abandono. Percanta que me amuraste, un amor lejano y ausente. Mejor que ausente, una novia muerta recientemente en plena juventud. La muerte agazapada marcaba su compás. El tango da argumento para todo, se dijo, y sonrió hacia adentro sin olvidar la necesaria mueca de dolor. Se convenció a sí mismo de la pena que lo inundaba y logró que un lagrimón se piantara de uno de sus ojos, lo suficiente para darle ese brillo que comunica la tristeza. Las 2 copas de vino siguientes hicieron el resto. Y cuando vio a la mujer alta y rubia, de cintura estrecha y caderas abultadas, marcadas por las 2 bolas redondas y separadas de sus nalgas, que se balanceaban al ritmo de la leve cojera, supo que esa era la encargada de oír sus penas y luego de consolarlo. Más tarde ya vería. La rubia tenía la edad exacta de esas mujeres que, abandonadas por sus parejas o ya viudas, buscan que alguien vuelva a acariciarlas, con respeto al principio, pero poco a poco también con la lujuria que nunca conocieron en los aburridos lechos de la costumbre. Y él estaba allí para darles algo de eso, y ellas siempre sabían recompensar la atención. Soy Ana Vallabriga y esto es Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Un podcast donde los días 15 de cada mes hablaremos sobre libros de true crime y novelas policíacas. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tienes más información en alreveseditorial.com. Y soy Elsa Plaza, soy historiadora y trabajé mucho tiempo como profesora en diferentes lugares, en la universidad también. Y ahora que estoy jubilada, me dedico a hurgar en archivos y también con otros compañeros llevamos una colección de historias del Raval. Y bueno, esto es en resumen lo que hago, y soy autora también del libro Un tango para Emmy Langer. Bienvenida, Elsa. Gracias a ti por esta entrevista y bueno, por darme la oportunidad de poder explicar algo sobre esta novela. Un tango para Emmy Langer es una historia novelada pero basada en el caso real que en la época se llamó el crimen de Badalona. ¿Qué te atrajo de este caso? Sí. Mira, primero te explico cómo llegó a mí este caso. Yo estaba escribiendo una historia sobre la cárcel de la calle Amalia, ¿no? Que es una cárcel que desapareció, que la tiraron abajo en el año 1939. En Barcelona, ¿no? En Barcelona, sí, en Barcelona. Era una cárcel que fue de hombres, mujeres y niños desde 1838 precisamente hasta ese momento. Y entonces, buscando la última parte de la historia de esta cárcel, que desde 1904 fue solo cárcel de mujeres,
buscando en periódicos, porque todo lo que yo tenía de archivos sobre la cárcel esta, paraba, ¿no? Se detenía en los archivos cuando la cárcel comienza a ser nada más que de mujeres, es decir, cuando en el año 1904 trasladan a los hombres. Entonces, buscando en periódicos quiénes estaban adentro, qué pasaba, ¿no? La historia de las mujeres que estaban adentro, encontré el crimen de Milanger, ¿no? En los periódicos de los años 30. Y el nombre me llamó mucho la atención, me pareció muy atractivo, y empecé a leer sobre este crimen. Y me dije bueno, que en un momento iba a seguir viendo qué pasaba alrededor de esta historia. Y cuando volví a él, después de haber acabado todo lo que estaba haciendo sobre la cárcel, me di cuenta que, como todos los que son los sucesos delictivos en general, y sobre todo los criminales, estaban describiendo una época. Y esta época era muy interesante para mí porque es el comienzo de la Segunda República Española, con lo cual, al ser el crimen de una mujer y el ser relatada fundamentalmente por señores, que era en su mayoría los que relataban el crimen, a pesar de que también había mujeres periodistas en ese momento, que es también lo que recojo en la novela, hablaba también de los prejuicios con los cuales se relata el crimen de una mujer. Y bueno, esta serie de prejuicios con los cuales se relata a una víctima de un crimen, y el hecho de estar enmarcado en 1931, me daba la oportunidad ¿no? de explicar qué pasaba en esta república con las mujeres que estaban reivindicando el tener un lugar, un espacio social, un espacio político, una voz, tener el acceso a la educación, a diferentes posibilidades laborales también en estos años de la República. Sí, porque además es que el libro comienza justo el 14 de abril de 1931, el día en el que se proclama la Segunda República, con Alfonso XIII, el bisabuelo del rey actual, camino del exilio, y dentro de la cárcel modelo de Barcelona. O sea, elegiste, vamos, un momento convulso en un lugar que también era convulso en ese momento, ¿no? Sí, me interesó poner justamente esta fecha, porque, bueno, es el momento en el que el supuesto criminal, el que va, uno de los que actúan, de los protagonistas de esta novela, sale de la prisión. Y quería también relatar esta salida, ¿no? de la prisión, cómo se lleva a cabo, qué es lo que dicen algunos de los presos que están adentro, ¿no? Y el rechazo de algunos presos de salir, porque la libertad que les ofrecían los militantes anarquistas y comunistas que estaban abriendo las puertas de las cárceles, para algunos significaba el vivir en la calle, ¿no? Porque estamos hablando de una época de muchísima pobreza, ¿no? de muchísima marginalidad, y que algunos consideraban, a pesar de lo que significaba la pérdida de la libertad, consideraban que al menos tenían comida, ¿no? Ahí adentro. Y esto me gustaba ponerlo en evidencia, ¿no? en el comienzo de la novela también, ¿no? Y bueno, y también explicar un poco toda la personalidad de ese protagonista a través de este suceso, ¿no? De su puesta en libertad. Bueno, pero pues volvamos un poco para atrás, ¿no? No sé si prefieres empezar por el criminal o por la víctima, pero cuéntanos un poco quiénes eran. Sí, la víctima, claro, cómo se va manifestando el relato en la prensa. Si yo voy buscando material, bueno,
de prensa, ¿no? Sobre todo me baso en los relatos de la prensa, en cómo se va intentando descubrir la personalidad, no, la identidad, perdón, del cadáver que se encuentra en Badalona, y todas las conclusiones que se van sacando a partir de lo que explican los vecinos del barrio y de las conjeturas que van haciendo los periodistas, ¿no? Claro, primero no se sabe quién es decir, se descubre un cadáver anónimo, no se sabe quién es, y entonces, claro, lo interesante es que se concluye, en principio, que es una mujer joven y probablemente una prostituta, ¿no? Que eran las que frecuentaban la casa donde se encuentra el cadáver, ¿no? Bueno, ¿por qué eran prostitutas? Bueno, porque el inquilino de la casa llevaba chicas eh, siempre diferentes a esa pequeña torre donde se encuentra el cadáver debajo de unas baldosas. Entonces, claro, lo interesante es ver cómo se concluye, ¿no? Todo esto, cómo se va armando una historia hasta que finalmente se descubre quién es, ¿no? La identidad de esta mujer que está ahí enterrada, que es una mujer alemana, que en el momento dicen una anciana, pero una mujer que tenía 50 años, ¿no? Sí, claro, sí, hoy en día estamos en plena, en plena euforia de nuestras vidas, ¿no? Yo creo que los 50, los 40, los 50 son los mejores años de las vidas de las mujeres de hoy, ¿no? Pero en esa época se considera una anciana, ¿no? Que ella, la víctima, evidentemente vivía una vida que no era la de una anciana tampoco, ¿no? Es una mujer que, claro, yo tengo que ficcionar también. Esta es la parte de ficción de la novela, es decir, casi todo es real lo que voy explicando, porque lo voy sacando de los periódicos, también de las sentencias del caso. La instrucción del sumario no está, ¿no? No, lo fui a buscar, pero no estaba, pero está la sentencia. Pero todo lo que voy explicando tiene un punto de verdad y un punto de ficción, porque yo no puedo saber qué es lo que pensaba realmente la mujer víctima de un asesinato, ¿no? Pero sí que puedo presumir, ¿no? Cuál era su visión de la vida, probablemente por todas las circunstancias que la lleva a buscar a un amor o un afecto de un hombre que seguramente ella sabe muy bien que es un proxeneta, ¿no? Y bueno, es interesante para ver también esa dependencia afectiva que muchas mujeres tienen y que necesitan para, para sobrevivir, ¿no? Para sentirse queridas, la mirada de un tipo, de un hombre, eh, que les confirme que, que aún pueden ser queridas, ¿no? Teniendo a alguien a su lado, aunque sea en este caso un rufián, ¿no? Directamente. Y conozco muchos casos aún hoy Sí, de a esta eso. necesidad. Sí, Ahora hay dime. muchísimos, ¿no? Casos de estafadores del amor, que sería un poco el caso de... Sí, sí, sí. No, incluso de gente, de mujeres con una personalidad y con una cultura que las lleva a ocupar puestos interesantes dentro de la sociedad, pero que necesitan para confirmarse a sí misma ser miradas por un hombre,
cualquiera, no importa. Muchas veces personajes totalmente destructivos, ¿no? Bueno, conozco muy de cerca estas historias y a pesar de estos 50 últimos años de feminismo, aún tenemos una dependencia de estas miradas, ¿no? Ujú. Eh, Hablabas de que Emily Langer tampoco tenía una vida de anciana porque, bueno, era una mujer que me llama la atención sobre todo cómo construyese ese entorno social, ¿no? Que frecuentaba pues los lugares donde había, me ha gustado mucho, esto lo desconocía, tanguistas, mujeres que eran tanguistas. Además, Emily Langer era una mujer que consumía alcohol y cocaína, ¿no? Háblanos un poco de este ambiente nocturno. Sí, bueno, esto es lo que dicen los periodistas, y es probable porque muchos testigos que habían convivido con ella, por ejemplo, en la pensión esta de la calle de Talleres, que aún existe, no la pensión, pero sí la casa, porque pasé por ahí para ver si estaba, la casa donde estaba la pensión. Claro, cuentan que ella volvía, regresaba de noche, borracha, y bueno, que aparentemente tomaba drogas. Quizás sea una invención de los periodistas, es decir, yo no lo puedo afirmar, pero a mí me pareció interesante porque es una manera también de poder afirmar y defender, ¿por qué no?, la posibilidad de que algunas mujeres pudieran hacer lo mismo que hacían los hombres y que para los hombres era visto como un plus en su masculinidad. En cambio, para las mujeres es el poder salir de noche a ir un dancing, beber y darse un nariguetazo de coca era algo que las convertía directamente en personas sospechosas y malas, ¿no? Malas mujeres, ¿no? Entonces yo quise hacer que Emily Langer sí hiciera todo eso, ¿no? Y claro, había dancings como la Buena Sombra, que es donde ella concurre y donde yo ficciono que conoce a Balsano, donde había chicas que se podían alquilar para bailar tangos, ¿no? Estaba muy de moda en esa época el tango, por eso están de moda también los proxenetas argentinos que viajaban de Buenos Aires a Europa a bailar tangos y algunos a proveerse de chicas que llevaban a los prostíbulos de Buenos Aires, ¿no? Esto está estudiado, está trabajado, hay un libro muy interesante de un periodista francés que se llama Albert London, que escribe un libro en los años 20 que se llama El Camino a Buenos Aires y que precisamente él se mete en un barco y sigue todo el camino de, de los proxenetas que llevan chicas a Buenos Aires en los prostíbulos. Esto es aparte, esto es más largo de explicar, pero me parecía también importante remarcarlo, ¿no? Porque el Balsano, el tipo que ella conoce y que es el sospechoso de su muerte, es un tipo que también es sospechoso de este tráfico, ¿no? A pesar de que él estaba preso por otras cosas, por estafador. Es verdad que dentro del libro toda esa parte es muy interesante porque hablas, por ejemplo, de esas mujeres, ¿no?, que emigraban del campo a la ciudad en busca de un sueldo, de poder tener un futuro, y luego lo que se encontraban eran sueldos de miseria y que si querían salir adelante y eran guapas o tenían un cierto atractivo, pues bueno, pues se les abrían otras oportunidades que quizá no fueran tales oportunidades, ¿no? Porque hablas de eso, ¿no?, de la trata de mujeres. Y luego hablas también de unos personajes que aparecían por ahí que eran esos cadets.
sí, sí. Sí, esto lo explica Albert London, y también quienes han escrito en este momento, en esos años, en los años 30, yo creo que recogiendo toda el libro este de London, que escribían sobre la trata de mujeres. Entonces son tipos guapos, en Francia había sobre todo estos, y supongo que aquí también, y son personajes contratados, guapos, como para enamorar chicas y llevándolas con engaños hacia bueno, en un barco te dice, mira, bueno, yo te voy a conseguir un trabajo en Argentina, en un teatro de revistas, lo que sea, después llegaban allí y en realidad lo que se encontraban era con un prostíbulo, ¿no? Como las vendían. Yo creo que ahora también, ¿no? Si nosotros recogemos todos los informes de Amnistía Internacional sobre la trata de personas, podemos ver eh, cosas muy parecidas, siguen ocurriendo. Hay libros, hay un libro, mira, que lo tengo aquí, ahora espérate, bueno, ahora no, lo tengo aquí a mi espalda, que recoge toda la historia esta internacional de cómo sigue ocurriendo y con las mismas técnicas, con técnicas muy parecidas, estas historias de trata, ¿no? Lo que pasa que ahora, en estos momentos, son sobre todo chicas que en Europa, o al menos hasta hace unos años, que provenían de los países de la antigua órbita soviética, ¿no? Ujú. Pero más o menos la historia es semejante, ¿no? Sí. Y, y bueno, en Argentina hubo toda una red que se descubrió precisamente en los años 30, que era la Street Migdal, ¿no? Que yo explico también en la novela, cómo se estaba denunciando por parte de una mujer que es una que, de las digamos, primeras feministas argentinas, que es Julieta Lanteri. En realidad había nacido en Italia, pero fue muy pequeñita a la Argentina, una de las primeras médicas argentinas que funda el Partido Feminista en Argentina y que estaba absolutamente empeñada en denunciar la trata de mujeres, y que la asesinan con en el año, no me acuerdo si es 31, creo, la extrema derecha, luego del golpe fascista que hay por el general Uriburu en esa época, ¿no? Y bueno, todo esto, claro, es una novela, no es un ensayo, ¿no? Entonces, claro, se va explicando a partir de los diálogos que tienen los personajes, ¿no? De la novela, ¿no? Y hay otra cosa que me preguntabas también, cómo era esa noche en Barcelona, la cuestión de las drogas, ¿no? Si parece como que la droga fuera una cosa de los años 80, ¿no? 70, 80 o 60, la época de los hippies, yo qué sé, pero en esa época se consumía mucha cocaína y hay tangos que están dedicados a este consumo también, ¿no? Que se traficaba, por ejemplo, ahí en la cárcel de la calle Amalia, cuando eran solo mujeres que estaban ahí presas, hay una entrevista de un periodista al director de la cárcel, ¿no? Y le preguntan al director eh, por qué están presas, ¿no? La mayoría de las mujeres que están ahí. Y entonces, bueno, explica que la mayoría es por hurtos, robos o qué sé yo, algunas por asesinato, muy pocas. En realidad había muy pocas mujeres presas, pero había unas cuantas que eran por cocaína, por tráfico y consumo de cocaína, piensa en los años 30. Ujú. Así. Bueno, todo esto que dices es verdad que forma parte del trasfondo de la novela y que está tratado de una manera muy amena. A mí, evidentemente, seguimos el caso, seguimos a la protagonista, de la que vamos a hablar ahora, pero toda esa explicación de cómo era esa Barcelona a mí me ha parecido maravillosa. O sea, me ha gustado muchísimo tu mirada.
Y bueno, vamos a esa protagonista, porque la protagonista de la historia es una periodista, Margarita Casas, un poco señalando, yo creo, que has elegido a este personaje pues para mostrar ese otro tipo de periodismo, ¿no? Un poco contraponiéndolo al periodismo más masculino. Y es un personaje que ya tuvo una primera historia en la novela El cielo bajo los pies, y me gustaría que nos hablaras un poquito de Margarita Casas. Sí, bueno, Margarita Casas es un personaje que viene de esa otra novela que tú que has citado, que yo la ficcioné porque me parecía interesante en la primera novela que se hablara desde un punto de vista femenino del caso Enriqueta Martí, que es la conocida como la mal conocida como la vampira del Raval, ¿no? Que es la marca comercial de una mujer injustamente acusada de crímenes que nunca cometió. Este personaje lo ficcioné precisamente para que diera esa otra mirada de este caso que siempre, siempre, siempre fue explicado por hombres y aún hoy continúa siendo explicado por hombres, ¿no? Entonces invento este personaje que es una chica que vive en Horta, que es mi barrio, que es un barrio muy alejado, y sobre todo en esa época, en 1912, muy alejado del centro, que tiene unos padres que son bastante particulares, que son esperantistas, vegetarianos, que era toda una cultura que en esta época se comienza a surgir dentro de los medios que hoy se dirían más progresistas de Barcelona, ¿no? Cooperativistas, y que crían a una chica a la cual la envían a estudiar a Tarragona en una escuela normal. Bueno, esta chica tiene toda una serie de aventuras a partir de que ella vuelve a Barcelona y la contratan para ser periodista de un periódico que realmente existió, que era El Intransigente, y bueno, y ahí va siguiendo el caso Enriqueta Martí con su propia mirada, pero bueno, tiene un problema muy grave con un policía y marcha exiliada, como muchos en aquella época, a Buenos Aires con un compañero que ella tiene. Ella está en Buenos Aires cuando vuelve, entonces el punto donde yo retomo la historia de Margarita Casas es en ese regreso de Buenos Aires, que ella está en el balcón de su casa, en la calle Talleres, con una hija, ella vuelve de Buenos Aires con una niña pequeña, madre soltera con una niña, mirando el día 15 de abril todas las fiestas que hay y que siguen desde el 14 por el anuncio de la República, ¿no? Del estreno de esta nueva República, en la cual ella tiene esperanzas y por eso mismo ella regresa a Barcelona. Y es ahí cuando comienza toda su historia y su relación con el crimen de Badalona, al cual la contratan para que ella explique este crimen. La contratan en una revista que se llamaba Gran Proyector, que existió, que es muy interesante, que está en las hemerotecas. Si alguien la quiere ir a ver, la recomiendo que la vaya a ver porque es muy interesante, no solamente por lo que publicaban, que se dedicaban a explicar crímenes y delitos de la época, sobre todo que ocurrían en Londres o en Chicago, yo qué sé, sino también por la maquetación. Tiene una maqueta y unos dibujos maravillosos. Y entonces a ella la contratan en esta revista para que explique con una mirada diferente también quién es, qué pasa con el crimen de Badalona, ¿no? ¿Quién es? Y es ella la que va siguiendo y la que va explicando esto.
y la que va contando también va haciendo un paralelismo entre su propia vida de madre soltera, ¿no? Con todos los problemas que tenemos las mujeres que hemos decidido tener hijos y también trabajar, y todo el entorno político que está sucediendo también en ese momento, ¿no? Todas las revueltas que hay en todo lo que es el marco de esta nueva república. Y en este sentido, ¿qué supuso la Segunda República para las mujeres? Supuso muchísimas cosas, muchas cosas y también algunas frustraciones, ¿no? Como, por ejemplo, todo, a mí me parece importantísimo todo el debate que lleva Clara Campoamor en el Congreso con respecto a la ley del voto femenino, ¿no? Porque hasta ese momento el voto era solo masculino. Y bueno, toda la argumentación que está en su libro, se llama el voto femenino y mi pecado capital, creo que se llama así, el libro que escribe Clara Campoamor, que es toda su experiencia en el Parlamento, ¿no? Con respecto a eso y bueno, y la lucha incluso contra sus propias compañeras como Victoria Kent y Margarita Nelken, ¿no? Que eran las otras dos diputadas que se oponen al voto de la mujer. Todo esto produce dentro de la sociedad española del momento enormes discusiones, ¿no? Porque tú sabes que incluso parte de la izquierda estaba en contra de darle el voto a la mujer porque pensaban que las mujeres iban a votar influidas por la iglesia, ¿no? Cosa que nunca se lo plantearon con respecto al voto de los hombres, ¿no? No, nunca, pero bueno, sí se lo planteaban y bueno, y había cosas horrendas, ¿no? Que le decían a Clara Campoamor, como por ejemplo, había un diputado, yo esto creo que no lo recogí, pero que está en el libro de ella, que decía que bueno, que las mujeres que sí que podrían votar, pero a partir de los, creo que 47 años, es decir, a partir de la menopausia, ¿sabes? Porque así las mujeres iban a tener, bueno, como dicen aquí en Cataluña, seny, ¿no? Porque esto era una garantía de tener seny, ¿no? Que es la edad también que tenían que tener, fíjate tú, las que llevaban las amas de prostíbulo. Fíjate tú, es interesante esta comparación, es interesante. Es como que dejaban de ser mujeres, ¿no? Como entraban ya en la menopausia, ya quizá eran menos Claro, mujeres y ya podían eran tener... menos histéricas, ¿viste? Sí, el Sí, sí, útero ya sí, no menos tenía tanta importancia, sí. esto, ¿no? Y bueno, esto se discutía, bueno, pero decían unas cosas tremendas, le decían a Clara Campoamor, pero esto era interesante porque se discutía, ¿no? En la calle, ¿no? Me imagino que no en todos los círculos, porque hay que recordar que el índice de analfabetismo, incluso ya en los años 30, era enorme, ¿no? Y la República supuso también un interesante apostar por la educación pública, ¿no? Que fue una de las cosas buenas de la República, ¿no? Esta apuesta que hace por crear una cantidad enorme de escuelas públicas, ¿no? Y de cambiar también los programas de estudios, ¿no? De hacer la educación para niños y niñas compartidas, no separadas como estaba hasta ese momento, el crear escuelas, el crear también, que yo lo pongo también ahí en la novela, escuelas de educación infantil para niños pequeños, ¿no? Como aquí en Horta o la Escuela del Bosque, ahí en Montjuic también, que se crea en esos años, o la escuela de la Barceloneta también, ¿no? Toda una educación relacionada con la naturaleza, ¿no? Con el aprendizaje de los niños a partir de una experiencia propia, ¿no? Todo esto es muy importante, pero también hubo muchas frustraciones, ¿no? Por ejemplo, todas las medidas que tomó Victoria Kent con respecto a las cárceles, ¿no? Que a ella la destituyen en un año y medio después, ¿no? De ser nombrada
inspectora general de prisiones, ¿no? Igual que, bueno, un cargo que había ocupado en la Primera República Concepción Arenal, que también se sintió absolutamente fracasada en todas las iniciativas que ella había tomado con respecto a las prisiones, ¿no? que eran tremendas, ¿no? En ese momento. Pero yo creo que muchas mujeres se comprometieron políticamente, es decir, salían a la calle, que ya salían no sé, desde muchos años antes, pero que había habido un retroceso, ¿no? Porque en los años 20, durante la dictadura de Primo de Rivera, sí que hubo un retroceso de aquel primer feminismo de las Teresa Claramunt, de Ángeles López de Ayala, ¿no? De todas estas mujeres que habían creado periódicos, que salían a la calle, que se manifestaban como laicas, como espiritistas, como anarquistas, ¿no? Creando sindicatos donde especialmente para mujeres, ¿no? Porque sabían que sus compañeros de sindicato no iban a defender sus derechos, ¿no? Pero esto hubo un retroceso en los años 20 que en los años 30 volvió a resurgir, ¿no? Y esto me parece interesante, a pesar también de todas las desilusiones que significó para muchos la República y de toda la represión también que hubo dentro de la República, ¿no? Ujú. Pero bueno. Dentro de lo que es tu producción literaria, además del interés pues por estos casos que tienes en las novelas, también has escrito un ensayo sobre Enriqueta Martí, precisamente, ¿no? Que recreas en novela, pero también tienes un ensayo sobre ella y además tienes otros ensayos, pues por ejemplo el de misoginia y clasismo en la Barcelona modernista. Y yo te pregunto, ¿por qué son tan necesarios estos trabajos? ¿Es tan distorsionada la imagen que nos ha llegado de la época y del papel de las mujeres? Sí, mira, con respecto a esto, al del caso Enriqueta Martí, que es este el que tú dices, clasismo y misoginia en la Barcelona modernista. Es paradigmático porque incluso a partir de todos los documentos que yo encontré y que demuestran que Enriqueta Martí y toda la historieta que se ha tejido alrededor de ella es un invento de la policía para ocultar otras historias donde la misma policía que está investigando el caso Martí está implicada, ¿no? Como es el caso de un prostíbulo infantil, ¿no? Para uso de señores, evidentemente, que les gustan las criaturas, las niñas, y supongo, no sé, algún niño por ahí habrá, no lo sé, pero fundamentalmente había niñas. Todo esto, y a pesar de toda la documentación que yo he ido investigando, leyendo, para que he aportado, donde se ve que Enriqueta Martí no mató a ningún niño, ni se los comió, ni los convirtió en crema, como les gusta contar a algunos señores, se sigue argumentando y se sienten ofendidas aquellos escritores, divulgadores, periodistas que difunden esta versión de una mala dona que sería la autora de todas las desgracias ocurridas a la niñez durante la época del modernismo catalán, olvidándose de la gran explotación que había en las fábricas, de explotación de criaturas, de mujeres, de niños, de la explotación que había en estos prostíbulos que se multiplicaban por decenas en los barrios más pobres de Barcelona. Y por más que tú argumentes todo esto, yo creo que se ha creado por ejemplo, con la Enriqueta Martí, parte de la marca Barcelona. Yo estuve en una mesa donde uno de los autores de esta leyenda de la vampira me dice, bueno, ¿por qué si Londres tiene a Jack el Destripador, ¿por qué nosotros no podemos tener a una vampira del Raval, ¿no? Es decir, no importa lo que implique en cuanto a
a clasismo y misoginia el convertir a una mujer que sí que secuestró a una niña, que yo que sé, no lo sé para qué la quería, de verdad no pude deducir para qué quería esta niña que había secuestrado, pero ahí acaba lo que está demostrado con respecto a ella, pero todo lo demás, todo esto que la ponía a los niños, que los mataba, que se los comía, que yo qué sé, todo lo que describen en las novelas que recrean este personaje, no es verdad, aparte es imposible, imposible. Y esto, explica además la necesidad de crear a una bruja, es como si fuera la última bruja catalana con todas las, ¿sabes? Con todos los rasgos que la misoginia ha adjudicado a las brujas, siempre, ¿no? Sin revisar lo que implica esto como para nosotras, ¿no? Para nuestra propia historia, ¿no? Y cómo implica también una veladura a lo que significó la explotación laboral y sexual de cientos de mujeres y de cientos de niños, ¿no? De toda una época, ¿no? Esto también está de alguna forma recogido, ¿no? No de una manera a lo mejor tan fuerte, ¿no? Como pueda estar en ese, bueno, por supuesto en el ensayo, ¿no? Pero también en la novela, pero en Un tango para Emil Langer también está recogida todo ese entorno, ¿no? Toda esa pobreza, todo ese, que tú haces mucho énfasis en ese clasismo y en esa misoginia, que son dos cosas que están muy presentes en la novela. Sí, y bueno, y es a mí realmente lo que me obsesiona, porque hoy pareciera que cierto feminismo se ha olvidado de su propia historia, ¿sabes? Y me parece importante recordarlo. Yo qué sé, a quién puede llegar lo que yo escribo, no lo sé, de verdad, porque no lo sé. No sé si puede influir en algo el volver a esa historia para recapacitar en lo que hoy estamos planteando como la libertad de las mujeres, ¿sabes? Esa libertad totalmente teñida de neoliberalismo y en la cual digamos que se escudan los nuevos dirigentes de esta llamada derecha libertaria, desgraciadamente robando un término que era propio del anarquismo del siglo XIX y bueno, destruyendo todo lo que significaba para los libertarios de esa época, y que hablan de libertad sexual, de libertad de las mujeres, de una manera absolutamente olvidándose de lo que fue toda esa historia de aquel feminismo que luchó realmente por la libertad de las mujeres, ¿no? Por lo que era realmente su libertad, su propia conciencia, su poder elegir realmente lo que querían ser sin necesidad de estar limitadas a la comercialización o a la venta matrimonial de sus propios cuerpos, ¿no? Es algo que hoy en día parece como muy confuso, no solamente en los discursos de la derecha, sino también de cierta izquierda. Otra de las cosas que tiene importancia dentro de la novela es el tango. Sí, a mí las letras de tango me atraen mucho, a pesar de que muchísimas de ellas son terriblemente misóginas, y otras, algunas no tanto, ¿no? Pero te denotan la relación que tenían los hombres de aquella época con las mujeres. Y también cómo se veían a sí mismos. Entonces voy poniendo letras de tango a través de las cuales el personaje del argentino, de Balzano, va explicando o se va creando las fantasías con las que arma su propia personalidad, ¿no? Y bueno, hay toda una serie de músicas, de letras de tango que van saliendo en
en diferentes momentos de la historia, ¿no? Y que, bueno, invito a los lectores que las escuchen y las busquen porque realmente son muy interesantes. Recordad Un tango para Emil Langer de Elsa Plaza. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias, a ti. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete al podcast. Y si el capítulo te ha gustado, sería estupendo que nos regales unas estrellas o le des a me gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.